Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de podcast. Hoy tenemos aquí a, se puede decir, los OGs. Están aquí. Los reales, los reales. El que se fue a Cataluña y volvió. Relata la muerte, baby. Y nada, vamos aquí a hacer un podcast sobre un poco la ingeniería, tipos de ingenierías que hay. Y alguna duda que nos plantea aquí el profesor Jesús Fresno. ¿Desde algún punto que queráis empezar en concreto? O, por ejemplo, ¿qué ingeniería vais a hacer? Bueno, yo todavía no lo tengo muy claro, pero se podría decir que alguna ingeniería mecánica o algo así por el estilo. Que tampoco sé mucho lo que es hacer realmente allí, ¿sabes? Yo, o ingeniería aeroespacial, que no creo que me dé la nota, o si no mecánica o informática, algo así. Yo es que soy de salud, ingeniería poco, la verdad. Bueno, alguna ingeniería química o así puede caer, ¿no? ¿O no? Yo voy para militar, ¿eh? Ah, Bueno, a mí me algo es gustaría- algo. a Ahí mí- tienes que saber claro. de cositas. A mí me gustaría hacer una aeroespacial, pero claro, lo mismo, la nota es que un poquito alta. Sí, pero tú... Que al final la limitante de la ingeniería, bueno, limitante, a ver. Te tiene primero que en segundo bachillerato hay muchas asignaturas, o segundo en bachillerato en general, que tampoco tienen mucho que ver con la ingeniería. Por ejemplo, a mí me gusta mucho todo el tema de la mecánica y eso, pero lengua, historia de la filosofía y todo eso, me cuesta verle a mí el sentido en base a una ingeniería. Es verdad que sí que vale, que cultura general y muy bien. Pero a mí me cuesta verle que está enfocado a una ingeniería. Y ya, por ejemplo, en la ESO, a mí me parece bien que haya toda esa asignatura, porque al fin tú dices, no, yo quiero ser, y al final no tienes ni idea. Pero ya cuando estás a un año de elegir algo, ya puedes elegir entre bachillerato tecnológico, de salud, humanidades, ya como que deberían, creo que enfocarlo un poquito más Claro, yo al opino- objetivo. Yo creo que todos los que estamos en tecnológico y salud opinamos que tenemos un par de asignaturas que son totalmente innecesarias. Pero Yo- vamos, que yo tampoco veo mal darla. Lo que pasa es que sí, quizás examinarse, que tu nota... Depende tanto, claro. Quizás que darla en clase yo no lo veo mal del todo. Bueno, de hecho no lo veo mal, creo que está bien. Pero que tú te juegues tu nota a la entrada a una de esas carreras por a lo mejor suspender historia o suspender filosofía o lengua, Claro, porque a lo mejor porque no veas esas cosas, no se te dé bien, pues al final creo que es un punto a tener en cuenta. Pero bueno, creo que no estamos hablando, este podcast no es de asignatura Ya, del lo que instituto, iba a decir, lo que iba a decir. sino de un poco lo de las ingenierías y tal, y un poco de qué creemos nosotros, a qué creemos que van a estar enfocadas y tal, ¿no? ¿Qué creéis ustedes que se hacen en las ingenierías? Porque os ha dicho que quiere hacer mecánica, tú aeroespacial, igual que yo quiero también hacer mecánica. ¿Qué creéis ustedes que...? a ver, yo creo que, bueno, por lo que he visto un poco las asignaturas de primero, vamos a tener química, en mecánica y en aeroespacial, eso seguro, por el tema de combustiones y tal, pero yo creo que va a ser una gran parte de teoría, pero que también tiene un montón de prácticas por... Sí, a ver, Claro. la cosa buena de las ingenierías es que al final tú tienes... lo primero, si imagínate que hemos estado hablando de que a lo mejor no entramos a ingeniería aeroespacial, etcétera, vale. Lo bueno de las ingenierías es que al ser el primer año es prácticamente común, tienen muchísimas asignaturas que son muy parecidas o iguales, realmente son iguales. Y después tienen 2 o 3 que son más específicas, ¿vale? La cosa buena de hecho es que si no entras a lo mejor, si no te llega la nota a entrar a aeroespacial o a mecánica o a informática, que es lo que tú quieres hacer en un inicio, tú puedes hacer, imagínate, está ahora mismo una nota que está así más baja de ingeniería eléctrica, pues puedes entrar en ingeniería eléctrica, haces el primer año, apruebas las que son comunes, al año siguiente te cambias y solamente tienes que hacer las que son específicas de ese año, Claro. ¿sabes? Y eso es una ventaja guapa de las ingenierías. Después, no sé. A mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho de en general las ingenierías es que, por ejemplo, tú estudias una carrera de física o de matemáticas, sobre todo matemáticas y cosas más. Ya empiezas a meterte en cosas más abstractas de las matemáticas. Sí, sí. O, Yo me planteé hacer matemáticas. claro, o algo que ya no es tan aplicable, pero la ingeniería siempre
lo puedes aplicar. Es decir, yo, Claro. por ejemplo, aunque parezca un ejemplo tonto, cuando estuvimos, no sé si fue en cuarto, en primero, cuando estuvimos dando tecnología y nos explicaron todo el tema de la electrónica digital, no, de la electrónica analógica, fíjate. ¿Sabes? Al final casi que se pone en práctica, por ejemplo. Yo para hacer una especie de circuito con una especie de paneles solares, al final lo pones en práctica y el hecho de poder ver que un contenido que das se puede trasladar a la realidad, tío, es que Claro. es como algo que dices, guay, como que te motiva muchísimo más. Y eso también a estudiarlo. le da el... A ver, hay mucha gente que dice, soy de ciencia, soy de letras, soy... Vale. El hecho de realmente las matemáticas, por ejemplo, incluso la física, que son lo que llamamos ciencias puras, son... en parte son mucho más de letras que realmente de ciencia. Es decir, lo que nosotros estamos dando ahora mismo, como lo que nosotros conocemos como matemática o física, realmente no son las verdaderas matemáticas o físicas. Yo conozco, yo tengo amigos que están haciendo la carrera de matemática o de física o doble grado de matemática y física, y es que me dicen que ellos no ven números. No ven problemas como los que nos ponen a nosotros o analízame esta función, dime los máximos, los mínimos. Son cosas abstractas, es muy filosófico. La cosa de las ingenierías al final es como, es lo que tú has dicho antes, que a ti te proponen un problema, tú tienes un problema y tú lo que tienes que hacer es solucionar ese problema. Ya sea, en el caso de una ingeniería aeroespacial, ya sea, queremos construir un satélite para, no sé, del gobierno o para Google Maps, ¿vale? Claro. Que lo que quiera es buscar la ubicación exacta de algo más exacto de lo que ya tenemos ahora. Pues ahí tienes un problema real con un objetivo real. No es tan filosófico, por así decirlo. Claro, que al final, cuando tú hablas de matemáticas o de física pura, es más como una especie de conceptos, ¿no? Como de por así decirlo, yo qué sé, como algo que realmente no existe. Es una completa invención del ser humano las matemáticas. Claro. Y el número en sí no existe, ¿sabes? Mm. Es decir, y entonces tú, pues si no le ves, no sé, como que te tiene que de verdad gustar y Sí, te tiene que fascinar para que puedas disfrutar de ello. Claro, Porque y como no le tienes veas el que sentido- llegar a lo que se llama las ideas felices. Llegar a que se te ocurra esto y decir, pues esto me vale para esto, ¿sabes? Claro, y en la ingeniería es más o menos lo mismo, pero en vez de tener que estar con conceptos abstractos, por ejemplo, en la mecánica te dice, y yo Es más aplicable. construyo un motor. Claro. Y ya estás tú cogiendo conocimientos de todas las ciencias puras, más lo que te enseñan a ti de materiales, reacciones químicas, todo, y lo mezclas. Y luego tienes un objeto, algo tangible, que funciona. Y yo creo que eso es lo más bonito que tiene la ingeniería, que es algo que funciona, algo que va a hacer un objetivo, que vas a poner un satélite en órbita, que vas a hacer un coche de Fórmula 1, que vas a hacer cualquier cosa, pero va a funcionar y va a haber resultados, ¿sabes? Claro. Después, yo me estuve planteando el hecho de estudiar matemática porque a mí me fascina la filosofía y por lo que yo tengo entendido es muy filosófico. La carrera de matemática es muy filosófica, es muy abstracta, como hemos dicho. Lo que pasa es que sí es cierto que yo me he dado cuenta de que se me da mejor el ver algo tangible Claro. que el imaginármelo, por así decirlo, y ver cosas y que no se me ocurren tantas las cosas abstractas, ¿sabes? Por eso yo me decanto un poco más por hacer una ingeniería. Pero no descarto la opción de estudiar matemáticas, la verdad, porque es una carrera que a mí me gusta bastante. Una cosa que has dicho, Mario, con lo que comentas de que es bastante más filosófico y todo eso, es que me ha llamado la atención porque yo te puedo decir, ¿no? De los años que yo llevo dando clases, muchos compañeros míos de matemáticas, cuando lo han estudiado, pues en el caso, por ejemplo, es que me ha quedado con lo que has dicho de que es más filosófico. Ellos hablan a lo mejor de los matemáticos y sobre todo de Gauss, que es el que más he escuchado ese nombre repetido. Y una vez que han estudiado esa carrera, hablan de ello, yo qué sé. Como imagínate que hay alguien que flipa con Bugs Bunny o con cualquiera de estos ahora y lo tiene como un ídolo. Pues para ellos los matemáticos son como... Sí, son filósofos Sí, realmente. como- Claro, Platón, Claro, todo esto también eran matemáticos. Exacto, Claro, ahí donde... Bueno, y eran astrónomos y eran... Claro. Al final... la cosa de las mates es eso, es la base de...
las mates y las físicas van así de la manita y son como la base del conocimiento. La base del conocimiento humano. Es que literalmente es un lenguaje, pero tú te pones a pensar y las matemáticas, porque la física se construye, las matemáticas son el cimiento, es una cosa De la completamente música, de todo. inventada por el ser humano, que tiene una lógica que hace que funcionen ciertos Claro. cálculos. Y lo bonito de esa ciencia es que al ser no están acabadas. Es decir, probablemente todavía, nunca lo estén. claro, todavía se puede seguir avanzando. Quizás a lo mejor ahora mismo, si nos metemos en una ingeniería mecánica, pues a lo mejor dedicarnos al tema de motores Otto antiguos, pues eso ya es, como que no tenga mucho futuro, ¿sabes? A lo mejor nos tenemos que dedicar ahora a los nuevos, los motores de hidrógeno. Claro, eso otra cosa que yo quería plantear es que las ingenierías, al final, como son, tú te vas a tener que trabajar de algo de verdad, y para trabajar de algo te tienes que adaptar al sector. Entonces, por ejemplo, si a ti te enseñan, por ponerlo ahora con el ejemplo de la mecánica, ¿no? Un motor de combustible, un motor de gasolina, Sí. y ahora estamos literalmente en la revolución de lo eléctrico y los hidrógenos. Yo no sé cómo hacen, si las universidades adaptan el contenido. Lo hacen hacen poco a ¿no? poco. Claro. Por hacen. ejemplo, ya hay una nueva ingeniería que es ingeniería de matemáticas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es de hace 2 años. Claro. Entonces, Yo también me he planteado el hacer quizá algo de ciberseguridad, análisis de datos, que al final eso está más a la mano. Es una cosa que, a ver, ciberseguridad, eso hay salida seguro. Es decir, y se va innovando siempre, porque igual que sale algo para proteger un servidor. Y ciberseguridad es de la que más se innova. Es imposible quedarte Claro, dormido, ¿no? por eso. Y es algo. Y a la vez que sale algo nuevo para mantener la seguridad, sale alguien que consigue destrozar esa seguridad. Es decir, después, yo qué sé, en análisis de datos, el Big Data, todo eso va cambiando, se van añadiendo cosas. Claro, que al final el mundo avanza y Claro. ahora es mucho más rápido que antes. Claro. Mira, Mario, un inciso de una cosa que has dicho tú antes, que es que lo has dicho y me he quedado pensando y digo, tío, uy, sí que es verdad. Cuando has dicho tú, que es la base de todo, ¿no? Las matemáticas y en el caso, por ejemplo, la base de la música. Tú fíjate, cuando yo a lo mejor estoy mezclando una canción o cualquier cosa, fíjate que una cosa que yo puedo decir ahora que digo yo, es que esto podría ser fácilmente un problema matemático. Si en una mezcla acabada, concretamente en las frecuencias de 4000 hercios y de 50 hercios, se solapan diferentes ondas por la cual el bombo ha perdido presencia en un estribillo. ¿Qué deberíamos de hacer? Y la respuesta, eso parece que es un problema matemático. Y la respuesta concretamente, poner un compresor que reduzca 3 decibelios, por poner un ejemplo, ¿no? En las zonas de 4000 hercios y de 50. Estamos hablando de números, nunca dejamos de hablar de números. Y de la compresión, y concretamente decía a lo mejor, pues tiene que comprimir 3 decibelios. Si comprime 2, se va a quedar corto. Si comprime 6, se va a estrujar demasiado. Entonces, estamos hablando de números matemáticos. Otro ejemplo relacionado con eso y con lo que hemos hablado antes de que es muy filosófica y eso, Platón, ¿vale? Platón, filósofo griego, probablemente el más conocido de la historia, junto a Sócrates, Aristóteles y Pitágoras. Vale. Pues Platón tenía una visión, un punto muy crítico de la música, al igual que todos los griegos. Y los griegos decían que la gente se piensa que ellos no conocían los intervalos, las quintas, las sextas, las terceras, Y es que ellos, ya en esa época, mediante las matemáticas, conocían esos intervalos y cómo sonaba cada cosa. Y ellos decían que las armonías más simples son las más perfectas. Ellos siempre buscaban intervalos de octavas, quintas y octavas. No, quintas no. Siempre buscaban unísonos y octavas. Para ellos, es decir, cuanto los números fuesen más sencillos, eso era la perfección. Y ellos lo conocían. Es decir, ellos ya tenían ese estudio de matemático en base, en plan, esa visión matemática de la música para ¿cómo decirlo? Ellos tenían una visión matemática de la música y hacían una regla en base a lo que para ellos era lo más perfecto, ¿sabes?
Que después Tú fíjate de hecho, si tú le quieres meter un efecto de delay a cualquier guitarra, a cualquier voz y todo eso, tú el efecto de delay lo tienes en una cuarta, un medio, una octava, un 16avo, un 32avo. Tú no es así generalmente. Si tú te vas por libre concretamente, ¿vale? Que a lo mejor puedes hacerlo, pero siempre te va a salir, es decir, lo que está prefijado directamente como lo que te va a sonar bien, ya si tú quieres experimentar, experimenta. Claro. Pero lo que te va a sonar bien va por eso, ¿eh? Claro, y ya si nos ponemos a de eso, ya ahí tenemos las matemáticas, pero de ahí sacamos la física, porque todo eso viene del estudio de la onda, ¿sabes? Porque todo eso son ondas, las ondas sonoras, y de ahí se saca, pues eso que... la distinta intensidad de onda de si toco una sexta acompañado de una, ¿sabes? Que eso es un estudio también muy interesante, muy matemático y eso, que al final es eso, es la base de todo, las matemáticas, y también son las bases de las ingenierías y de todo lo que conocemos. Y por eso también dentro de estas ingenierías y eso se dan asignaturas como cálculo, como que tienen mucho que son como matemáticas, pero resumidas, ¿sabes? Porque al final son necesarias. Hombre, claro. Es que es lo mismo de antes, es el fundamento de todo. Claro. Las mates no... A ver, es que literalmente, sin las mates yo creo que no hay sociedad, básicamente. Sí. O sea, podrá sonar y la gente que diga, ¿qué dice? Porque yo en matemáticas vivo, yo no hago cuenta ni nada. Y digo que yo... Todo, absolutamente todo, probablemente es que está hecho en base a una serie de cálculos. No, claro. que de hecho creo que todo está hecho en base a una serie de cálculos. Sí, la matemática es lo mismo, estos mismos edificios donde vivimos no existirían. Claro, o yo qué sé, o tampoco funcionaría el dinero. No tendríamos móviles. Mira, simplemente, vosotros mira la pizarra. Hay una explicación de inglés para aprender a hacer frases, ¿no? Los oyentes no lo podrán ver, pero para que lo sepan, es para aprender a hacer frases en presente simple y en presente continuo que he estado explicando en la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las estructuras les cuestan la vida entera. ¿Y por qué tengo que utilizar? Y ahora el tú, y ahora... y yo, si me pongo a pensar en el momento en el que yo tengo que enseñar estructuras de inglés a personas que les cueste trabajo o que tengan dificultades para aprender esa estructura, yo tiro de matemáticas y primera posición, ahora esto pasa esto, y que lo aprendan como una estructura, y ya una vez que lo han interiorizado... que ya después claro, sean más fluidos, lo interiorizan y ya después poquito a poco se irá olvidando y será una cosa como un conocimiento adquirido. Pero a la primera de cambio, para que entiendan cómo tiene que ir la cosa, es decir, yo te digo que las matemáticas están muy ligadas al inglés para entender las estructuras, vamos. Y a todo, y a la sintaxis, por ejemplo, también. Claro. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir cortando. Ha pasado de ser un poco de ingeniería a porque las matemáticas deberían estudiarse. Pues eso, resumen. Consejo para todos los que estéis en bachillerato, cuarto, la ESO, lo que sea, estudiar matemáticas, porque es que hagáis lo que hagáis, es que las mates las vais a necesitar, tío. O sea, no te las matemáticas de lado. O sea, y que las ingenierías son una buena opción, pero que hay que estudiar. Aunque si sacas regulera, notas en selectividad o lo que sea, no te preocupes. El primer o te vas a Algeciras o a Extremadura o todas las ingenierías el primer año son las asignaturas comunes. Es decir, los cambios entre una ingeniería y otra, lo único que en vez de hacer la carrera en 4 años la hacen en 5 o en 6. Así que... Si no, también podemos hacer una segunda parte para algún tema que os haya quedado más corto. Yo creo que a la gente le puede gustar. Y además vosotros os veo disfrutando hablando de esto también. Bueno. Así que vamos a dejar por ahí. Puede que con pendiente de parte 2. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima sesión.